Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestra última sesión académica de la rotación. Esta se trata de los trastornos de las plaquetas, tanto trombocitosis como trombocitopenia y alteraciones de la función de las mismas. Así que vamos a dejar ya en el uso de la palabra a los compañeros expositores del día de hoy. Vamos a dejar siempre para el final los comentarios y preguntas que podamos tener en relación al tema. Adelante, doctores, por favor. Buenas tardes, doctor. A mí y a mi compañero nos tocó hablar sobre trastornos de las plaquetas y la pared vascular. Siguiente, por favor. ¿Qué son las plaquetas y cuál es su función? Como todos sabemos, las plaquetas vienen de unidades precursoras de las células madres, ¿verdad? Principalmente estas células madres tienen una diferenciación por diferentes factores que las estimulan y producen esta como tal. Estas plaquetas son liberadas del megacariocito, que es la célula principal productora de plaquetas, o bueno, la única célula productora de estas. Tenemos en cuenta que el conteo de plaquetas lo obtenemos siempre en una hematología completa. El valor normal es de 150.000 a 450.000 plaquetas. Hablamos de trombocitopenia cuando es menor a 150.000 y hablamos de trombocitosis cuando es mayor a 450.000. Las plaquetas tienen una vida media de 7 a 10 días y este número de plaquetas va a estar influido principalmente por el sistema reticular endotelial. El órgano principal en el cual se encuentran estas es en el vaso. Entonces, el número de estas que se van a encontrar en la sangre van a estar proporcionadas al vaso. Si el vaso es muy pequeño, va a haber un mayor número de plaquetas. En cambio, cuando el vaso es demasiado grande, va a haber una reducción de las plaquetas, porque va a haber un secuestro de ellas como tal. Su regulador principal es la trombopoietina, que es la que produce la estimulación de la producción de estas plaquetas. Este factor estimulante es producido por el hígado principalmente. Entre un menor conteo de plaquetas nosotros tengamos, va a haber una mayor producción de trombopoietina por el hígado. En cambio, cuando tenemos un mayor conteo de plaquetas, va a haber una menor producción de trombopoietina. Vamos a hablar también un poquito acerca de la pared vascular. Pues esto es muy importante porque mantiene el flujo. Como todos sabemos, el flujo sanguíneo es un flujo laminar, o sea, va laminado por capas. Si fuera desordenado, esto es lo que causa la coagulación. Cuando hay un flujo sanguíneo, el cual no es laminar, aumenta el contacto con la superficie de la pared vascular con las plaquetas y es lo que causa el proceso de coagulación, como cuando hay una herida. Entonces tenemos que esta pared vascular tiene factores inhibidores y factores estimuladores plaquetarios. Hablamos de factores inhibidores cuando nos referimos a todos los vasodilatadores, por ejemplo, el óxido nítrico. Ese sería un factor protector por el cual las plaquetas no se adhieren sin alguna lesión o alguna anomalía a la pared vascular, o sea, no empieza la cascada de coagulación. Y la notalina, que produce vasoconstricción, sería el factor estimulador de las plaquetas. Siguiente. Bueno, para tener en cuenta, vamos a hablar un poquito acerca de la hemostasia, que es la fisiología normal que nosotros tenemos en nuestro cuerpo para que haya un adecuado flujo sanguíneo y cuando haya lesiones, esta alteración pues se pueda controlar. Tenemos una hemostasia primaria, se refiere a todo que tiene que ver relacionado principalmente con las plaquetas, la cual comprende 4 fases. Tiene una fase de contracción vascular, la adhesión plaquetaria, que es inducida principalmente
por el factor de von Willebrand, que más adelante mi compañero les va a explicar sobre él, ya que es importante porque es una de las principales enfermedades que causan hemorragia en, en estas anomalías. También tenemos la activación plaquetaria como tal, cuando se une este factor a las plaquetas, y la agregación plaquetaria cuando se agregan todas las plaquetas para tapar la lesión. Entonces, tenemos que la hemostasis secundaria, también llamado la coagulación. Como todos sabemos, la coagulación es un factor importante en muchas enfermedades, ¿verdad? Porque ya que son puntos de acción en los fármacos que nosotros vamos a utilizar dependiendo del tipo o el tipo de enfermedad que nosotros estemos enfrentándonos. En esta comprende la cascada compleja de reacciones químicas que inducen a la activación de protrombina, que esta va a ser activada por el factor 10, como vemos aquí. ¿Cuál va a ser la acción esta de la protrombina, que se activa por el factor 10? Principalmente va a ser la producción de protrombina a trombina. ¿Para qué? Porque esta va a ser la fase final de la cascada de coagulación, ya que esta enzima se encargada de convertir el fibrinógeno en fibrina para que exista una estabilización del coágulo y así ya no se pueda romper, así como lo vemos en la última fase. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca un poquito de la cascada de coagulación. Como nosotros sabemos, existen una vía intrínseca y una vía extrínseca. Estas dos se van a juntar principalmente en una vía común, en la cual van a estar unidas por el factor 10. Ahí es donde se unen tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca. Es importante tener esto en cuenta, ya que nosotros cuando hacemos algún examen y queremos saber un poquito sobre la coagulación, sacamos los tiempos. Sacamos el tiempo de protrombina, que nos va a indicar que la vía extrínseca de la coagulación, y el tiempo parcial de tombroplastina activado nos va a hablar sobre la vía intrínseca de coagulación. Cuando existe algún defecto de estos factores, lo que nos va a causar es una enfermedad, ya sea, si es un factor inhibitorio, nos va a causar una activación de la coagulación mayor. En cambio, si es un factor el cual necesitamos para que se coagule, cuando este hace falta, por ejemplo, cuando existe una deficiencia del factor 8, ya sea en una hemofilia tipo A, entonces va a haber un sangrado debido a que no se va a activar correctamente la cascada de coagulación. Por lo que es importante, el objetivo de todo esto es que se forme el coágulo de sangre y al final se estabilice con una placa de fibrina. Aquí podemos ver algunos anticoagulantes que se utilizan bastante en el ambiente hospitalario, que es la heparina, la cual tiene mayor efectividad, la heparina de bajo peso molecular, y inhibidores directos de la trombina, como argatroban, que se va a utilizar principalmente para la trombocitopenia autoinmunitaria. Entonces es importante que nosotros conozcamos estos medicamentos y su mecanismo de acción para saber qué es lo que se está tratando. También existen anticoagulantes del factor 10 activado. Están los nuevos anticoagulantes, que son los inhibidores directos del factor 10 activado, más conocidos como DOACs, que son el apixaban, el rivaroxaban, el endoxaban. También existe el factor que es el fondaparinux, que se inyecta por vía subcutánea para inhibir el factor desactivado, y la heparina. Esto nos serviría para inhibir tanto la vía intrínseca como la extrínseca, ya que ese es el paso donde se juntan las dos vías, que es la vía común y la que terminaría formando el coágulo de sangre.
Siguiente, por favor. Bueno, como la trombocitopenia, este es un factor, tiene múltiples causas. Puede ser ya sea por causas de un decremento de la producción por parte en la médula ósea, ya puede ser por parte de secuestro en el vaso, también puede ser por destrucción plaquetaria o inducido por fármacos. Cuando hablamos de un decremento de la producción en la médula ósea, vamos a hablar de un síndrome mielodisplásico o síndrome mieloproliferativo. También puede haber en infecciones como el virus del Epstein-Barr y el virus del VIH. Esos son los principales virus infecciosos por los cuales hay, hay disminución de las plaquetas. Hablamos que una trombocitopenia es cuando existe un valor de recuento plaquetario menor a 150,000 plaquetas. Sin embargo, esta se puede clasificar en leve, moderada y severa. Hablamos de una trombocitopenia leve cuando es de 150,000 a 100,000. Hablamos de una trombocitopenia moderada cuando es menor a 99,000 a 50,000. Y hablamos de una trombocitopenia severa cuando hablamos menor a 50,000 plaquetas. Es importante tener en cuenta todas estas enfermedades que acompañan a la trombocitopenia, ya que por lo general estas van acompañadas de una enfermedad secundaria, por ejemplo, en el HGIS, que es la hemorragia gastrointestinal superior. Por la hipertensión portal, va a haber un agrandamiento del vaso en pacientes cirróticos, principalmente. Entonces, van a haber secuestro de plaquetas y esa va a ser la causa de la que nosotros vamos a tratar para que el número de plaquetas vuelva a ascender. Por lo tanto, igualmente con la trombocitopenia inducida por fármacos. Hay múltiples fármacos los cuales producen trombocitopenia. Pues la más común es la trombocitopenia inducida por heparina, pero también puede ser producida por la ciclofosfamida, por la ceftriaxona y por otros fármacos que pueden producir. Principalmente en los fármacos se puede producir cuando el paciente ya lleva tomando 21 días este fármaco. Desde esos 21 días ya se puede presenciar la trombocitopenia inducida por fármacos. Eh, el tratamiento de esto sería retirar el fármaco como tal, que se vuelvan a producir las plaquetas. Siguiente, por favor. Ahora la trombocitopenia inducida por heparina. La trombocitopenia inducida por heparina es un tanto poco frecuente, la verdad. Rara vez es grave, como dice, puede ser menor a 20,000 plaquetas. Esta no causa hemorragia, como lo que deberíamos de pensar todos, que como ahí la heparina es la que inhibe la coagulación, lo primero que pensamos es que puede haber un riesgo de sangrado, pero en realidad no, lo que existe es un mayor riesgo a trombosis. Esa es la principal. La fisiopatología de esta enfermedad es producida por unos anticuerpos contra el complejo de la proteína plaquetaria factor 4 con heparina. Estos anticuerpos son los que van a inducir esta trombocitopenia o esta destrucción de las plaquetas. Para el diagnóstico tenemos es un cuadro que se menciona llamado como las 4T, el cual el factor crítico es el tiempo de días, el tiempo como tal. Se dice, o el libro menciona que la trombocitopenia puede ser inducida por heparina, pero hay criterios. Entonces, entre esos criterios, el tiempo menciona que debe ser entre 4 a 15, entre 5 a 14 días previos a la administración por heparina. Por lo tanto,
tenemos que tener en cuenta que si hemos inducido heparina y no han pasado los 3 días, esto nos podría descartar esta enfermedad. En cambio, si pasa mayor a los 14 días, podemos decir que esta enfermedad es un poco menos frecuente, la trombocitopenia inducida por heparina, que es ya tardía. Entonces tenemos que el lapso es de 5 a 14 días, es el tiempo en el que principalmente se va a producir esta anomalía. Aquí tenemos el cuadrito de las 4T, en el cual indica que la trombocitopenia tiene el número de plaquetas menor a 20, ya nos indica que puede ser una enfermedad inducida por heparina. También el tiempo que ya les había mencionado y los efectos trombóticos, si tiene necrosis, si es una necrosis así ya como tal, o es progresiva o recurrente, o es silenciosa y no tiene lesiones. Siguiente. Ahora entramos a la famosa PTI, que es la púrpura trombocitopénica autoinmunitaria o llamada púrpura trombocitopénica idiopática. Este es un trastorno adquirido por el cual se caracteriza por destrucción inmunitaria de las plaquetas, inhibición de la liberación por parte de los megacariocitos. Pero ¿cómo es que pasa esto? Esto es producido porque las células, los linfocitos T principalmente, T y B son y las células presentadoras de antígenos son las que actúan en esta enfermedad. Cuando hay una mala regulación de los linfocitos T de las células presentadoras de antígenos, estas van a estimular a los linfocitos B, los cuales van a producir anticuerpos contra las plaquetas, produciendo este efecto de supresión de la liberación o la destrucción de las plaquetas como tal. Esta se puede denominar secundaria cuando existe una enfermedad subyacente como el lupus eritematoso sistémico, el virus de la hepatitis C y el VIH. Por lo tanto, cuando estamos sospechando una púrpura trombocitopénica autoinmunitaria y tenemos otras anomalías que nos aporten diagnósticos de lupus eritematoso sistémico, VIH o hepatitis C, están indicadas hacer estas pruebas serológicas para poder detectar si esta es la causa y tratar la causa secundaria, que es la que nos va a resolver la causa primaria. Por lo general, los pacientes presentan petequias y equimosis. Es posible también la hemorragia en la mucosa oral, gastrointestinal y menstrual abundante en las mujeres. Los signos de hemorragia significativos que son los que nos indican que hay que tratar esta enfermedad es una trombocitopenia grave, menor a 5.000 plaquetas, una hemorragia retiniana o hemorragias intensas en la mucosa vocal. Esto es lo principal que nos va a decir, o esas son las principales características que se tiene que tratar esta trombocitopenia. Si no existen estas características, por lo general lo que se hace es vigilar al paciente. También hay que tener en cuenta el síndrome de Evans, el cual se caracteriza por una púrpura trombocitopénica autoinmunitaria o idiopática, como le llaman, con una anemia hemolítica, pero es autoinmunitaria. Cuando se dan estos dos fenómenos al mismo tiempo, podemos hablar de un síndrome de Evans, pero principalmente esto lo diagnosticamos con una prueba de PUMS directo que se realiza principalmente por parte de patología. Haciendo este PUMS directo ya podemos ver si el paciente tiene anticuerpos contra las células sanguíneas que esté produciendo una anemia hemolítica. Entonces es importante que los pacientes que cursen con anemia y tengan trombocitopenia
autoinmune o pensamos que es una trombocitopenia autoinmune, es necesario realizarle una prueba de Coombs. Siguiente, por favor. Ahora, el tratamiento de la PTI. Principalmente se da cuando los pacientes tienen unas plaquetas menor a 30,000. Si tienen unas plaquetas mayor a 30,000, por lo general lo que se hace es la observación al paciente. Sin embargo, si el paciente tiene factores de riesgo como una hemorragia activa de la retina, una hemorragia que no para en las mucosas orales, está indicado el tratamiento. Los principales tratamientos son los esteroides, la prednisona, 1 miligramo por kilogramo en un bolus. Mencionaba el libro, también puede ser inmunoglobulina, RHD, que estas solo se deben usarse solo en personas con grupo RH positivo, porque su mecanismo principalmente es la hemólisis autolimitada de las células cubiertas por anticuerpos. Porque si nosotros administramos estas inmunoglobulinas RHD en pacientes con RH negativo, lo que podemos causar es una anemia hemolítica intensa y nos podría complicar el cuadro clínico. La gamma-globulina intravenosa también es una opción para estos pacientes y también responden un medicamento cuando cuando la trombocitopenia es resistente, por decirlo así. Se utiliza rituximab, que es un inhibidor de los linfocitos CD20, para que exista la supresión de la desregulación que existe en esta enfermedad. Esos serían principalmente los tratamientos de esta enfermedad. Sin embargo, también se puede utilizar una inmunoglobulina anti-D o dexametasona oral si no llegase a responderse de esta manera. Siguiente, por favor. Ahora, a la anamnesis del examen físico es importante tener en cuenta siempre esto, ya que nos guía bastante en nuestro diagnóstico. Como podemos ver, el estado de salud del paciente, ya que no es mismo tratar a un paciente que está hospitalizado o que viene del intensivo de 30 días a un paciente que acaba de llegar a la emergencia. También el tratamiento farmacológico que el paciente maneja, un, un adulto hospitalizado o no hospitalizado. Si por ejemplo, el hospitalizado por lo general tiene múltiples drogas, las cuales utiliza por el tratamiento que tiene por otra enfermedad secundaria o ya sea por antecedente de otras enfermedades, al no hospitalizado. Los antecedentes familiares de trombocitopenia también pueden ser muy importantes, ya que existe también la trombocitopenia hereditaria que está ligada al cromosoma X, es autosómico. También en el examen físico del paciente tenemos que tener en cuenta la esplenomegalia, las plaquetas, la púrpura húmeda, que son lesiones vesiculares sangrantes en la región bucal, y la equimosis. Aquí al lado derecho podemos ver una imagen que nos muestra algunas petequias que también las podemos ver, no solo las podemos ver en pacientes que tienen trombocitopenia, también hay pacientes que tengan tratamiento con anticoagulantes, o cuando los pacientes llegan con un infarto del miocardio agudo y los trombolizan, pueden producir esta manifestación clínica. Entonces, es importante tener en cuenta los fármacos que el paciente utiliza. Siguiente. Los métodos diagnósticos para detectar trombocitopenia: está la hematología completa, que es la que principalmente se realiza y es por la cual podemos encontrar como tal el recuento bajo de plaquetas. Sin embargo, cuando sospechamos de que el paciente tenga trombocitopenia y aunque tenga un recuento normal, podríamos estar hablando de una pseudotrombocitopenia, en la cual está indicada hacer un frote periférico para hacer el recuento de plaquetas por campo y tener un recuento más exacto de estas, o si las plaquetas están aumentadas de tamaño
aumentadas de tamaño, que es lo que nos indica también un signo de trombocitopenia cuando las examinan en el microscopio. Y también existe un conteo de plaquetas, el cual se manda un conteo, un recuento manual de plaquetas en un tubo con citrato de sodio, en un tubo celeste, es el que utilizamos aquí en el hospital. Mediante ese también podemos utilizarlo. También también se utiliza bastante el aspirado de médula ósea o biopsia de médula ósea, pero esta más que todo se utiliza en pacientes que tienen afectadas las tres líneas, tanto como las células sanguíneas, como los leucocitos, las células sanguíneas y las plaquetas. En esas se reserva la biopsia o el aspirado de médula ósea. Siguiente. Aquí tenemos un algoritmo diagnóstico que nos enseña el libro, en el cual si el recuento es menor a 150.000, está indicado hacer una hematología completa en el cual miremos una hemoglobina y recuento de leucocitos. Como ya les he explicado, si están afectadas las tres líneas, pues procedemos a hacer un examen de médula ósea. Y si está normal, por lo general se utiliza el frotí de sangre periférico, en el cual se puede observar plaquetas aglomeradas, plaquetas o extraer una nueva de muestra en un tubo de citrato. De citrato. También podemos ver eritrocitos fragmentados, la cual nos indica que pueden haber anemias hemolíticas microangiopáticas, como la va a mencionar mi compañero. Nos puede indicar otros trastornos como coagulación intravascular diseminada, o nos puede producir una púrpura trombocitopénica trombótica. También es importante la morfología de los eritrocitos normal, las plaquetas normales o de tamaño aumentado, como había mencionado, las diferentes causas, que es por infección, por fármacos, inmunitaria idiopática y congénita. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre lo que son microangiopatías trombocitopénicas trombóticas, especialmente lo que son púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico. Este grupo por general se va a caracterizar por lo que son algo específicos, los cuales suelen tener lo que suele ser trombocitopenia, anemia hemolítica, lo que es una hemólisis y una trombosis microvascular. Hablaremos lo que es la púrpura trombocitopénica trombótica en sí, lo cual como ya hemos hablado, son 5 los hallazgos que suelen incluir esta enfermedad, los cuales solemos tener anemia hemolítica, una trombocitopenia, una insuficiencia renal, podemos tener hallazgos neurológicos y un tipo de fiebre. Esta es una enfermedad que es frecuente, más que todo en mujeres que en varones, en personas inmunocomprometidas o que tengan VIH y en las mujeres que estén embarazadas. La fisiopatología de esta enfermedad es caracterizada por una eficiencia de lo que es la metroproteasa ADAM-TS13. La función de este es dividir lo que es el factor von Willebrand, que va a crear una persistencia de moléculas muy grandes del factor von Willebrand, que contribuye tanto a la adhesión como a la lesión plaquetaria patogénica. Para el tratamiento de esta enfermedad tenemos más que todo la base de esta enfermedad es la plasmaféresis, aunque también se puede utilizar o se puede valorar el uso de glucocorticoides, pero con la ayuda también de lo que es la plasmaféresis y tratamientos con inmunoduladores como rituximab, vincristina y ciclofosfamida. Y también podemos en medidas ya avanzadas realizar lo que es una esplenectomía. Hablaremos también de lo que es el síndrome hemolítico urémico, que se va a caracterizar por insuficiencia renal, pero de tipo aguda, por una anemia hemolítica microangiopática, una trombocitopenia. El síndrome hemolítico, va a ser una variedad que es causada ya sea por unos defectos que sean genéticos, que va a generar la activación de lo que es el sistema inmunitario del complemento y anticuerpos contra lo que son las proteínas reguladoras del complemento. Para el tratamiento dependiendo es de si
enfermedades con diarrea, utilizaremos tratamiento con diálisis, pero la que no esté vinculada con lo que es diarrea, utilizaremos lo que es infusión de plasma o plasmaféresis y se utilizará tratamiento como CAM, que son anticuerpos monoclonales humanizados contra lo que es el complejo 5, C5 del complemento, que obviamente bloquea lo que es el sistema inmunitario del complemento. Tenemos lo que es una trombocitosis. Esta se va a deber a tres causas. Puede ser debido a lo que es una deficiencia de hierro, por una inflamación, cáncer o infección, como una trombocitosis reactiva, o procesos mieloproliferativos subyacentes, como una trombocitopenia esencial o una trombocitopenia vera. En esta enfermedad veremos en un examen dermatológico lo que es un marcado aumento de lo que son plaquetas, alrededor de o mayor a 1.5 millones, que tienen lo que va a generar un riesgo de hemorragia. Y esto se va a deber debido a una correlación que tenga con la enfermedad de von Willebrand. Aquí podemos ver trastornos cualitativos de lo que son las funciones plaquetarias. Tenemos lo que son trastornos que son heredados de la función plaquetaria, como tenemos la trombostenia de Glassman, síndrome de Bernard-Soulier, trastorno de acumulación plaquetaria y el síndrome de Genowski-Putlag. En la trombostenia de Glassman podemos ver que hay una ausencia de lo que es el receptor plaquetario para GP2B y 3A. Y en el síndrome de Bernard-Soulier tenemos la ausencia del receptor plaquetario para GP1B, 4 y 5. En estas dos formas es una forma autosómica recesiva y que se va a manifestar obviamente por síntomas hemorrágicos, especialmente en lo que es la infancia. En el trastorno de la acumulación plaquetaria se va a ver anomalías en la formación de los gránulos plaquetarios y será por trastornos de trastorno plaquetario cualitativo autosómico dominante típico. Y el síndrome de Genowski-Putlag serán trastornos hereditarios formadores de gránulos. Tenemos al siguiente lo que es la enfermedad de von Willebrand. Este es un trastorno hereditario bastante frecuente. El factor von Willebrand tiene dos funciones. La primera, como principal, es una molécula que servirá de adhesión, que esta será la que fijará la plaqueta al suberéter. La segunda será la proteína de unión para el factor 8, lo que prolongará mucho la semivida del factor 8 en lo que es la circulación. Y la mayor parte de los síntomas de la enfermedad de von Willebrand serán parecidos a los plaquetarios, salvo en la forma más grave de la enfermedad. Aquí tenemos lo que es una tabla, porque la enfermedad de von Willebrand se va a diferenciar en tres tipos y teniendo la tipo 2, tres versiones, aunque suele ser la más frecuente lo que es la tipo 1. Y para los síntomas de tratamiento de esta enfermedad, son predominantes lo que son hemorragias en mucosas y muy frecuente en la lactancia. También habrá menorragia y suele manifestar por extracción de terceros molares o amiotomía. Para el tratamiento tendremos dos maneras, una desmopresina que puede ser por vía intravenosa, que serán 0.3 microgramos por kilogramo peso, y por un aerosol nasal muy concentrado, alrededor de 1.5 miligramos mililitro. Y tenemos lo que son trastornos de la pared vascular. Son trastornos, pueden ser metabólicos e inflamatorios. Son enfermedades febriles agudas que van a dañar lo que es el endotelio vascular. Pueden ser generados por complejos inmunitarios que van a tener antígenos tanto virales como los virus mismos. Enfermedades como el escorbuto por deficiencia de vitamina C, púrpura de Henoch-Schönlein o anafilactoide.